series en la que os vamos a explicar la tecnología RPA, Robotic Process Automation, y el producto UiPath, del que somos partner. Como primer punto, vamos a explicar qué es RPA, y es la automatización mediante robots de procesos que están basados en computadoras y sistemas de información, es decir, una tecnología que usa robots en vez de humanos para interactuar con los ordenadores de forma automatizada. Distinguiríamos dos tipos de robots: los atendidos, que son disparados por un humano o tienen puntos de decisión humana, y los desatendidos, que no requieren intervención humana, pero sí se requiere una planificación de su ejecución periódica o una ejecución remota. ¿Cómo funcionan estos robots? Bueno, son capaces de imitar las acciones de los usuarios humanos, basándose en reglas de negocio establecidas o incluso en inteligencia artificial. Pueden interactuar con aplicaciones, ya sean de escritorio web, pueden manipular documentos, ya sea para leer o escribir en ellos, pueden manipular archivos y carpetas, pueden manipular correos electrónicos, ya sea para extraer datos del correo o para generar y enviarlo, pueden extraer texto de imágenes y pueden ejecutar comandos. Como veis, cualquier acción que haría un humano. Como segundo punto, vamos a explicar los procesos automatizables. Aquí a la izquierda podemos ver algunas de las características que tienen que tener los procesos para ser automatizables. Un proceso no tiene por qué tener todas estas características, pero al menos sí debería cumplir algunas de ellas. Que sean manuales y repetitivos, basados en reglas, con bajo nivel de casos excepcionales, con entradas estándar de tipo electrónico, con gran volumen de transacciones, que sean maduros y estables y no van a cambiar a corto o medio plazo, o en los que el ahorro sería considerable. A la derecha podemos ver algunos factores para priorizar su automatización, como puede ser la madurez del proceso, la complejidad del mismo, el ahorro de jornadas humanas o el beneficio que puede dar su automatización. El objetivo sería priorizar primero proyectos con resultados rápidos para después ir abordando proyectos cada vez más complejos. A continuación, podemos ver áreas y procesos que deberían estar automatizados en todas las compañías. En la cadena de suministro, la aplicación de RPA mejora la duración del ciclo de vida, la velocidad, la capacidad y la eficiencia de los activos. También aumenta la satisfacción de sus clientes, proveedores y empleados, a la vez que supone un ahorro de costes de más del 30%. En finanzas y contabilidad, la aplicación de RPA reduce los costes, mejora la eficiencia y la precisión, ofreciendo ciclos de trabajo significativamente más rápidos y aportando unos ahorros de coste para su organización de más del 50%. En recursos humanos, RPA es una tecnología extremadamente adecuada para procesos que requieren capturar, rellenar datos, actualizar y procesar solicitudes, aumentando la eficiencia y la rentabilidad, ya que este tipo de trabajos representan el 65% de los procesos basados en reglas de recursos humanos. Imaginad, por ejemplo, un robot que acceda a varios sistemas donde calcular la demanda total de un producto y posteriormente compruebe el inventario, las órdenes de compra y de fabricación para obtener los ajustes necesarios. O por ejemplo, un robot que lea, valide y procese facturas. O también un robot que extraiga datos de documentos o emails de reclamaciones y las procese, ejecutando incluso acciones reactivas en las que cumplan una serie de reglas de negocio, por ejemplo, de corrección de IVA en una factura. O un robot que a partir de la imagen del DNI y con el número de la Seguridad Social genere todos los documentos para su incorporación a la empresa, incluyendo sus datos en determinados lugares de plantillas preestablecidas. Al fin y al cabo, es una tecnología válida para todos los sectores empresariales, con grandes beneficios para casi todas las áreas de una compañía, y podríamos estar aquí horas citando ejemplos, ya que las posibilidades de esta tecnología son infinitas. Los beneficios de la automatización son los siguientes: retorno de la inversión rápido y tangible, procesos absolutamente mejorados, mejora la experiencia de los clientes, que pueden centrarse en tareas que dan valor, eliminando tareas repetitivas, optimiza los tiempos de entrega reduciendo ostensiblemente los costes, optimiza la capacidad de gestión al poder absorber mayor volumen, aumenta los niveles de compliance al estar en entornos reglados,
mejora la escalabilidad y la flexibilidad de los procesos, que pueden ser monitorizados y controlados. Y a continuación vamos a ver algunas cifras. En el 93% de las compañías donde se ha implantado, se ha mejorado el cumplimiento de expectativas. El 81% indica que ha reducido costes y el 77% que esta tecnología les proporciona mejor gestión de la información, con una ostensible reducción de costes y de tiempos y una mayor efectividad y calidad del dato. En el tercer punto vamos a explicar cómo se adopta RPA dentro de una compañía. El primer paso sería la selección de procesos idóneos para automatizar. El segundo, implementar una prueba de concepto o un primer proyecto de resultados rápidos. Después, y si todo va bien, institucionalizar RPA dentro de la compañía, creando un departamento de automatización denominado Centro de Excelencia, con un sponsor que tenga la visión de cómo aplicar RPA en la compañía. Y por último, y con este departamento, establecer un plan global de automatización de procesos. En el cuarto punto vamos a ver la herramienta de RPA UiPath, de la que somos partner, que es líder absoluto de software, como se puede ver en este cuadrante de Gartner, y que tiene estos tres componentes básicos: el estudio, que es el entorno de desarrollo para diseñar automatizaciones; el robot, que es el que se encarga de ejecutar estas automatizaciones diseñadas; y el orchestrator, que es una aplicación web que nos permite desplegar, planificar, monitorizar y gestionar los robots y los procesos. Y en el quinto y último punto vamos a ver la demostración de un robot que hemos implementado internamente en Neteris para leer los datos de un Excel con la definición de pedido y proyecto e insertarlos a través de un robot automatizado en SAP by Design. Aquí estaría un ejemplo del Excel con los datos de la oportunidad, el pedido y el proyecto, como veis, con muchas pestañas, con muchos datos, y el usuario se dispone a iniciarlo de manera atendida, obviamente eligiendo el Excel que desea utilizar. Una vez que ha elegido el Excel, lo está leyendo, validando que todo está bien y lanzando algún servicio para ver que algún elemento existe en by Design. En esta pantalla atendida aparece la validación y además el usuario podría cambiar el pedido de cliente, que a veces no está en el momento de definirlo. Una vez que el usuario continúa, a partir de este punto, todo lo ejecuta el robot de forma automática. Abre el navegador, se posiciona en la web de SAP by Design, hace login en el portal y va moviéndose por la aplicación y rellenando absolutamente todos los formularios él solo. Para más detalle, lo que hace es meterse en la oportunidad indicada en el Excel, a partir de esa oportunidad generar un pedido, a partir del pedido generar un proyecto y finalmente vincular los hitos del proyecto con la facturación del pedido. Es un proceso bastante largo y arduo, por lo que no creo que merezca la pena que lo veamos entero. Como veis, el robot él solo está interactuando e insertando en SAP by Design todos los datos leídos del Excel. Lo que sí os quiero enseñar es el email que se envía cuando se han procesado con éxito todos los datos en SAP by Design. En este caso, pues con una ID de pedido y con un nombre de proyecto. Y aquí termina esta sesión. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya interesado y no duden en contactar con nosotros si quieren saber más acerca de esta tecnología.